Las dos nuevas cárceles que el gobierno de Honduras ha anunciado que comenzará a construir este año, una de ellas es la Reserva Marítima de Islas del Cisne en el Caribe, podría agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según la ONU, el sistema penitenciario en Honduras ha enfrentado desde los años 90 una serie de problemas estructurales como el autogobierno, la corrupción, la ausencia de una carrera penitenciaria, el hacinamiento, la infraestructura inadecuada y la falta de acceso de servicios de salud y a la justicia por parte de las personas privadas de libertad. En los últimos 5 años la población penitenciaria ha oscilado en promedio entre 18,000 y 20,000 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque solo cuenta con capacidad para algunas 14,780 personas. La ley del sistema penitenciario adoptada en el año 2012 en línea con los estándares internacionales de derechos humanos no ha podido ser implementada adecuadamente, ya que el sistema penitenciario ha permanecido en diferentes estados de emergencia, trasladando el control y gestión penitenciaria a las autoridades policiales, militares, señala el informe de las Naciones Unidas. Si bien el gobierno reconoce los datos de la ONU, señalan que Honduras enfrenta un proceso difícil por la violencia que se ha desencadenado en todo el país, ya que las maras y pandillas concentran sus operaciones en las cárceles. Asimismo, mencionan que en la actualidad una de las dificultades para controlar las cárceles es el hacinamiento en las celdas y las deplorables condiciones por el abandono del sistema carcelario, y por ello las autoridades aseveran que es necesaria la construcción de nuevos centros penitenciarios. Por otra parte, expresa que la presencia militar debe mantenerse en las cárceles, ya que en la actualidad no existe una fuerza especializada para tomar el control. De momento, las autoridades hondureñas precisan que están dispuestas a escuchar las recomendaciones de las Naciones Unidas. No obstante, dicen que primero está la seguridad del pueblo y si la forma es tomar acciones similares a las de El Salvador, lo harán para combatir las estructuras criminales. Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros, iniciando semana hoy, lunes 15 de julio del año 2024, listos y preparados para, hablar sobre temas importantes hoy aquí en el Foro La Entrevista, hoy sobre las cárceles en nuestro país. Son necesarias la construcción de dos nuevas cárceles, así como lo ha anunciado el gobierno. Sobre este tema estaremos hablando, hay importantes invitados esta mañana aquí en el Foro La Entrevista. Voy a iniciar presentando precisamente al subdirector nacional de gestión penitenciaria, el coronel Héctor Orlando Fajardo. Buenos días, gracias por acompañarme, coronel. Buenos días, gracias, licenciado Arteaga. También el coronel Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, también autoridad de la institución penitenciaria en nuestro país. Buenos días. Buenos días, licenciado, igual a los invitados que usted tiene para esta día. Sí, también me acompaña el abogado Wilfredo Rubio esta mañana. Buenos días, abogado. Buenos días, gracias por la invitación al panel y al público en general. Sí, bien, gracias, mi amigo don Javier Acevedo. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir aquí con los distinguidos invitados. Sí, bien. Bueno, vamos a hablar sobre este tema muy importante. Hay que hacer un contexto. Se ha anunciado la construcción de dos cárceles. Una que está generando también bastante controversia es la Isla del Cisne. Coronel, ¿qué nos puede decir sobre esto que está planificando el gobierno para reducir esta situación de ingobernabilidad que ha habido a lo largo de los años en las cárceles y que al parecer, ahora hay un mayor control, pero siempre han habido algunas situaciones que han generado también controversia en nuestro país? Licenciado, buen día. Solo quisiera poder mencionar la palabra que usted decía, que está planificando el gobierno. Está planificado. Sí. Está planificado y para ejecutarse, antes que comenzar a ejecutarse, antes que termine el mes de julio. Necesitamos iniciar ese proceso de construcción
antes que finalice julio. Ese es el proceso por el que va. Y con la pregunta que si es necesario o no, yo creo que, licenciado, sobre este tema opina mucha gente, pero yo creo que los que cuidamos esta casa, los que conocemos lo que pasa en el sistema penitenciario, somos los que sabemos si sí o si no, porque sabemos qué es lo que se vive a diario en el sistema penitenciario. Y también sabemos lo que se vive a diario como policía militar fuera, con los problemas de las organizaciones criminales. Entonces, lógicamente, claro que es necesaria esta construcción. Y dos cosas: es necesario aislar los cabecillas de estas organizaciones criminales, y número dos, es necesario que nosotros saquemos de las calles todos aquellos miembros de organizaciones criminales que están causando problemas de seguridad al país. Sí, ahora, coronel Fajardo, ¿qué opinión le merece a usted este tema que ha generado controversia en nuestro país? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se busca con la construcción de estas cárceles? Muchísimas gracias, licenciado, por la oportunidad de poder dialogar de este tema tan importante para toda la población hondureña. Definitivamente que el problema carcelario no es solamente como tal el problema de centros penales, está vinculado al tema de seguridad ciudadana, al tema de inseguridad que se vive en los barrios y colonias. Por lo tanto, es de buscarle una solución integral, y la construcción de cárceles de este tipo va a contribuir enormemente a proporcionarle esa seguridad que tanto necesita y anhela nuestro pueblo hondureño. Sí, ahora, ¿por qué dicen desde la ONU que esto agravaría la situación? Coronel Ramón Muñoz, ¿agravaría la situación de las cárceles en Honduras? Dicen desde la ONU. Con todo respeto le voy a decir, no me interesa si lo dijo alguien que no es una autoridad nuestra. Sí. Si no es una autoridad de mi país, si no es la señora presidenta, si no es el señor ministro de la Defensa, o el jefe de Estado Mayor Conjunto, o las personas, siempre he tratado yo de orientar esto, que esto es un problema nuestro como país. ¿Se imagina yo yendo a cualquier otro país a opinar sobre los problemas de ese país? Aparte que violamos aquellos preceptos donde no se tiene que hacer este tipo de cosas, porque es la libertad que tienen los pueblos de tomar sus propias decisiones. Sí. Entonces, creo que lo que me interesa a mí en esta temática es clara, es qué es lo que mira, por ejemplo, las decisiones del Consejo de Defensa y Seguridad. Están todos los poderes del Estado, y como Estado, de manera integral, como decía el coronel Fajardo, se está viendo esto. Entonces, si nosotros como hondureños decimos lo que necesitamos, y entonces yo no voy a escuchar el que de afuera me diga que no se necesita. Le voy a decir algo. Hay tantas cosas que suceden en el sistema penitenciario que las personas se quedaron en el pasado, hablando de un tema que no se conoce. ¿Por qué? Porque si se acercan a nosotros y nosotros les mostramos lo que se está haciendo, van a conocer lo que al momento, lo que hoy en día sucede. Sí. Y si se quiere conocer el pasado, pues el pasado ahí está, y la historia no la podemos borrar, ahí está cerquita. Entonces, creo, yo siempre, con todo respeto, le digo esto, licenciado, de la manera más respetuosa. Yo siempre, si usted quiere elevar un proyecto y se pone a escuchar todo el que le dice que no, no va a hacer nada. Yo creo que aquí lo importante son 10 millones de hondureños. Lo importante es que cambiemos el norte de velar por 20,000 privados de libertad, y que no son 20,000, 5,000, 6,000 que pertenecen a organizaciones criminales como maras, pandillas y narcotráfico, y que pongamos la contraparte de esto, 10 millones de hondureños. 10 millones de hondureños que tenemos la obligación nosotros de brindarles la seguridad que corresponda. Y eso no lo podemos negociar como país. Sí. Esto no podemos nosotros estar pensando que si se puede o no se puede. Ya se tomó la decisión. Y en Consejo de Defensa y Seguridad no es una acción aislada. Se tomó la decisión, y lo que estamos haciendo es terminando la parte legal para que esto ejecute. Sí, bien, abogado Wilfredo, ¿qué opinión le merece este tema a usted? Bien, numéricamente, y mi opinión, quiero aclarar, viene desde el punto de vista de un abogado independiente que atiende casos penales, y es que numéricamente hay una necesidad de cárceles, ¿verdad? Empezando por ese tema, y hay que entender qué rol juega dentro del sistema una cárcel.
viene a apoyar el tema del jus puniendi ya en la parte de la ejecución de una pena, ¿verdad? El centro penal viene a buscar dar condiciones al privado de libertad para su recuperación, en el caso de los que son recuperables, porque hay una población que es psicópata y sociópata que es prácticamente irrecuperable. Entonces, desde el punto de vista de un abogado que ha tenido que buscar privados de libertad, el hacinamiento genera un montón de medidas de seguridad que le hace imposible visitar a veces a su representado. Ahora, desde el tema, como dijo el coronel, tiene sentido si el objetivo, ya ahora el tema criminológico, más allá del cumplimiento de la pena, que va a tener un efecto también en la prevención, es la separación de los nodos de interés dentro de una red criminal. Si se logra ese objetivo, entonces sí se estaría cumpliendo una verdadera persecución penal, poniéndolo un poquito más sencillo. Si se logra aislar, pero aislamiento completo, no como el que ha venido habiendo en los centros penales, que hay llamadas, internet y todo eso, entonces ¿qué pasa? Se rompe el nexo de comunicación entre cabecillas y soldados de las organizaciones criminales. Esto vendría a debilitar y podría facilitar la persecución criminal y la persecución penal. Si esto es uno de los parte de los objetivos y se cumple, es un objetivo loable. Sí, correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Javier Acevedo, cuéntenos su opinión al respecto. ¿Qué análisis han hecho también desde CIPRODE sobre este tema? Bueno, yo creo que en el tema de seguridad es importante, y aquí traigo las palabras del coronel Fajardo, que es necesaria una solución integral. Pero la mera represión no es suficiente. Creo que es necesario trabajar de manera mucho más activa en la prevención del delito. Y la prevención del delito pasa por crear condiciones para que la población tenga menos propensión a cometer un crimen determinado. Lamentablemente somos una sociedad que está pensando no tanto en cumplir la ley, y esto nos pasa a todos, sino que estamos pensando en cómo violar la ley y salir impunes. Uno lo ve en las calles, lo ve en las carreteras, lo ve en una fila para entrar a un espectáculo público, porque estamos tratando siempre de saltarnos el orden y que ese saltarnos el orden no nos traiga ninguna consecuencia. Es necesario trabajar en educación, es necesario trabajar en salud, es necesario trabajar en presencia de Estado también en prácticamente todo el país. Lamentablemente uno va a ciertos lugares de Honduras y se encuentra con que no hay presencia de Estado, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay oportunidades de formación adicional complementarias, no hay oportunidades laborales, y entonces la represión se vuelve a veces casi como nuestra única materia. Y en este sentido es importante que, y el coronel Muñoz lo decía en una sesión que tuvimos aquí hace unos meses, que el asunto es que los otros elementos de control interno de los centros penitenciarios tampoco están funcionando. El control de las llamadas, ese acceso a internet que parece que es tan abundante y que casi siempre nos lo pasan recordando en los medios de comunicación. Entonces es necesario hacer un trabajo un poco más fuerte, más integral, y además más decidido hacia la prevención y hacia la recuperación, como decía el abogado Rubio, de aquellas personas que son socialmente recuperables dentro de los centros penitenciarios. Sí, pero en el caso por ejemplo, de la cárcel de la Isla del Cisne. Más cárceles. Sí. Creo que particularmente en el caso de la Isla del Cisne yo estoy en contra, principalmente por los efectos que esto tendría, no solo ambientales, sino principalmente humanos, en las personas privadas de libertad, pero también en el personal que esté asignado ahí. Recordemos que hasta ahorita la mayor parte del personal que está en esas Islas del Cisne casi va como castigado a esa estación militar. Entonces es importante que se vea que hay una disposición de Estado más a trabajar la reinserción, la resocialización, que a incrementar la represión. Y esto solo tendrá efectos esencialmente represivos.
Sí, bien. ¿Cuál es la situación actual de las cárceles en nuestro país? Coronel, sí. Licenciado, todos los estados del mundo tienen aspiraciones, intereses, y de ellos se desprenden los objetivos nacionales. Los objetivos nacionales están plasmados en la Constitución de la República, y de ello tenemos objetivos nacionales permanentes y objetivos nacionales estratégicos que tienden a garantizar la paz y la tranquilidad a toda la población, a los 10 millones de habitantes, a garantizar los derechos humanos a los 10 millones de habitantes, a garantizar el derecho a la vida y a la realización plena como ser humano. Tener una cárcel en Isla del Cisne va a garantizar que estemos pensando también en los derechos humanos del resto de la población, porque nosotros como seres humanos tenemos mente corta, se nos olvida todo el sinnúmero de masacres que sucedieron el año pasado, las que han sucedido este año, las que sucedieron en el 2022. Nadie recuerda la masacre de Penefaz, la masacre 5 días después en Choloma, donde murieron 13 personas, las masacres que han habido en los diferentes departamentos del país. Solo cuando está el tema puntual de la masacre es que empezamos a hablar de endurecer penas y de mejorar los mecanismos para poder controlar maras y pandillas y el narcotráfico. Pero una vez pasando 2, 3 semanas se nos olvidó. Yo creo que ahí debemos de reenfocar esfuerzos para poder garantizarle a la población en su conjunto, a los 10 millones de habitantes, la garantía de todos los derechos que como ciudadanos merecen. Sí, bueno, Coronel Muñoz, esta situación de las cárceles ha sido compleja en nuestro país. Ya decía también el coronel Fajardo que bueno, se han dado hechos lamentables. En los últimos días también se han reportado algunas muertes. ¿Cómo usted también cómo mira o cómo está la situación de las cárceles en el país? ¿Son las maras y pandillas las que las controlan o la policía militar ha tomado también fuertemente estas riendas? Para mí, como presidente de esta comisión y como comandante de la policía militar, el problema en las cárceles es parte de la historia. Sí. Mire, cuando muere una persona, dígame usted, con todo respeto, ¿en qué cárcel del mundo no hay un muerto? Y el muerto no es que se cayó un pedazo de hielo y lo mató. En las cárceles de máxima seguridad, donde solo hay un privado de libertad, en el mundo se cuelga de una papada y muere. O sea, no estamos hablando de eso. No es esa la temática. La señora presidenta ordena una intervención por el asesinato de 46 mujeres, por las balaceras que se armaban en los centros penales. Ese era el motivo. Sí. O sea, no vamos a pretender nosotros que vamos a tener un sistema penitenciario donde no haya ningún muerto. Sí. Sino que me lo digan los panelistas que están aquí. ¿Dónde? No hay un lugar. ¿Han escuchado ustedes alguna tirazón, como dicen, en el pueblo, en un centro penal? En ninguno. Masacre en un centro penal, en ninguno. Entonces, los hechos que se han dado, ¿qué es lo que pasa? No es el momento que estamos tratando de quitar la historia de los centros penales. Mire cómo me gustaría que el pueblo hondureño pueda ver realmente qué pasa. Ahora, las organizaciones criminales no es fácil controlarlas. Quitarles el control como nosotros lo hicimos, ya lo hicimos. ¿Y afuera? ¿Y afuera? Mire, tenemos que echar un vistazo nosotros a nuestro país y poder ver hasta dónde el narcotráfico llegó. Como dice el coronel Fajardo, no hay que olvidarlo, hasta dónde llegó. Y la pregunta es, ¿y ya lo quitamos? Ya lo quitamos. Este tipo de cárceles, cuando estos líderes que están todavía ahí, y unos que andan sueltos, tranquilitos, vayan ahí, más los cabecillas de estas organizaciones criminales, ahí vamos a hablar del tema de aislar a alguien. Pero aquí tiene razón, o sea, creo que estos paneles son importantes porque las consideraciones del resto de los panelistas
valen la pena. El licenciado decía el hacinamiento, y es correcto, pero no se imagina usted, si el hacinamiento era de un 140%, yo le aseguro que ese hacinamiento le bajó a un 90%, con las medidas que están tomando y con los procesos que se están haciendo. Pero aquí ninguna organización criminal tiene control de un centro penal. Lógicamente necesitamos, con Conatel ya se está en eso, y nosotros esperamos que en el tiempo más cercano hayan bloqueos completamente en los centros penales para que no hayan llamadas. Ahora, hay una lucha también que tenemos todo el tiempo, como los familiares de estos privados de libertad. Mire este teléfono, no hay ningún problema para que un familiar lo introduzca en sus genitales y que quiera llevárselo a alguien. Y la queja es que las requisas son fuertes. Y cómo no, si nos entendiéramos, si nadie llegara con estos tipos de cosas sería mejor. Pero a veces la gente no entiende. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Es aislándolo. Creo que las decisiones que se han tomado por la señora presidenta en esto, más las decisiones del Consejo de Defensa, tienen la razón. Y como digo yo, en todo el mundo las diferentes naciones toman decisiones. Unos ponen pena de muerte, otros ponen silla eléctrica, otros ponen 1000 cosas. Y nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si somos personas los que lo vamos a hacer, si el día de mañana fracasamos en algo o tenemos éxito en algo, pero hay que intentarlo, pues. Yo entiendo perfectamente la temática del licenciado respecto a crear los programas, totalmente de acuerdo, pero hay una necesidad urgente. Estamos en emergencia. Mientras su casa se quema, usted no está estudiando. Mientras su casa se quema, usted no está dando charlas de cómo llevarse bien en su casa. Usted trata de salir lo más pronto posible del momento que está viviendo. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Mire, si nosotros pudiéramos tener las imágenes aquí, cómo esas colonias están quedando solas, porque la gente está abandonando las casas. Y simple y sencillamente llegan a una casa y le dicen, mañana no estás aquí porque lo va a venir a habitar una organización criminal. Y nosotros les vamos a estar haciendo culto a estos muchachitos. Nosotros vamos a estar guardándoles ese respeto. Estoy claro, respetemos los derechos humanos, totalmente de acuerdo. No, nunca voy a estar yo a favor de respetar el derecho humano de alguien, pero si usted está irrespetando el derecho de otro, estamos en la obligación de ponerlo en orden. Estamos en una emergencia penitenciaria. Les recuerdo, hace un año se asesinaron tantas mujeres. 1, 2. Mire, ¿por qué Honduras se ha dicho a través del tiempo que estaba convirtiéndose o que se había convertido en un narcoestado? Sea cierto o no, usted no cree que esa palabra narco hay que borrarla de la mente del hondureño y que pueden causar todo el daño que quieran, igual que las maras y las pandillas en el país. Mire, olvidándonos de lo que ha hecho cualquier vecino, es una necesidad para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La colusión y un montón de cosas permiten que salgan personas que nunca debieron haber salido de las cárceles, pero hay que respetar, vivimos en democracia, y salen, por el motivo que sea, salen. Pero hay que cambiar esa ley, hay que modificar esas leyes, hay que ir sobre, le voy a decir algo para que me apedreen, sobre la edad punible. Nosotros venimos aquí y decimos, mire, y es tan penoso escuchar en un medio donde los niños tal y tal cosa, un niño que le mata a 20 hombres. Yo quise, mire, por respeto, no les enseño los videos grabados de esos niños donde le dicen cómo mataron los primeros 15. Y mientras esos niños de 14, 15, 16, 12 años hasta 18 y respetan la vida, matan a quien sea, no hay ningún problema. Vamos a seguir con el título de llamarles niños y que nos sigan causando este mal. No, hombre,
Mire, ojalá que en los próximos días, que esto sea como país, no verlo de una manera política, sino como seguridad nacional. Ojalá que en los próximos días podamos poner atención a esto y que las leyes puedan ser modificadas para... Mire, hay gente cuando vamos a una colonia y le sacamos a alguien de ahí, ¿saben qué dice? Bendito sea Dios, ojalá no vuelva. Y a las 72 horas está afuera. Y lo agarramos con droga. Y lo agarramos, no sé aquí cuál es la cantidad de droga que tenga que llevar alguien. Lo agarramos con armas, con drogas, con municiones, pero ese va para afuera. Entonces, es necesario tomar medidas sobre esto. Y el que no lo quiere entender está bien. Esa es la democracia de nuestro país. Pero ya no nos puede seguir pasando. Unos pocos no pueden asesinar, no pueden aislar a los muchos, que somos 10 millones de hondureños. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema que usted mencionaba también, la criminalidad, las estructuras criminales en nuestro país. Bueno, usted mencionaba este caso que fue lamentable, lo que pasó aquí en la capital también, en Mirador de Oriente, cuando jóvenes iban a mudarse, estaban mudándose y bueno, los desaparecieron primero y luego fueron encontrados muertos. Abogado Rubio, esta situación de criminalidad, de estas estructuras criminales en nuestro país, las cárceles, ¿cómo las mira usted? ¿Se necesitan o no se necesitan cambios en el sistema penitenciario? Bien, entre más grave la enfermedad, más fuerte el tratamiento. Y esto es lógico. Ahora, me gustaría aclarar que no he visto en ningún foro de dónde viene la teoría de Bukele y estas que está adoptando el gobierno. Esto viene de Gunther Jacob, que se llama el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa? Esta teoría dice que nosotros somos un Estado, un gobierno, una nación por un contrato social, de Rousseau. Todos nos sometemos al contrato social que es la Constitución. Entonces dice Gunther Jacobs que si hay una persona que no cumple un contrato, no puede reclamar los derechos de ese contrato. Si usted tiene un contrato de cualquier naturaleza, no puede reclamar derechos. Entonces dice Gunther Jacobs que el que se organiza para dañar al resto de la sociedad y que está viviendo dentro de un Estado bajo un contrato social, no puede reclamar los mismos derechos que el resto de la población. Y eso es una tendencia que Bukele no la inventó, sino que ha logrado implementarlo de alguna forma en El Salvador y que hoy veo que se está tratando de implementar de otra forma en Honduras. Y eso es bueno que la gente sepa de dónde viene la raíz de esta filosofía del derecho y cuál es la justificación, porque esto es una justificación. Entonces, si yo rompo el contrato social y me dedico a dañar al resto de la sociedad, no puedo venir a invocar los mismos derechos. Por eso en el discurso de Bukele dice que tiene derecho penal, tiene derecho humano el criminal, pero el resto de la población también tiene derecho. Ahí son iguales derechos. Entonces hay que entender esto para no criminalizar la pena o la persecución. Como dice Zaffaroni, hay penas legales y hay penas ilegales. ¿Cuáles serían las penas ilegales? Serían la tortura, sería tratos degradantes, condiciones extremas que pudiera traer una cárcel. Ahora, si la cárcel cumple la función de aislar, contener al preso para que cumpla su pena, evitar que se organice, que siga delinquiendo desde adentro, garantizar la vida y la seguridad del preso, si este sistema va a mejorar las condiciones con relación al hacinamiento que genera solo el hacinamiento en cualquier tipo de situación, sea en una aula de escuela, sea en un bus, sea donde sea, genera problemas, no digamos en una cárcel. Entonces, esto sí serían penas, desde el punto de vista, esa es la justificación de la pena, ¿verdad? Hay un sentimiento de venganza, por eso es que existe el derecho penal. Dentro del pueblo, nadie quiere injusticia, queremos que se pague ojo por ojo y diente por diente. Entonces viene el derecho penal y dice, vamos a contener eso y vamos a organizar eso. Entonces, de repente, yo he escuchado mucha opinión, claro, hay mucha víctima de la violencia. ¿Quién no ha sido víctima de un asalto, de un secuestro, de una amenaza, de una extorsión? Pero hay que entenderlo, que hay que hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Y solo numéricamente sí se necesita centros penales, ¿verdad?
que vengan a mejorar las condiciones del reo y contenerlo para que no siga delinquiendo. Y si esto fuera así, sería un éxito en esa parte, que no vamos a pensar que es la panacea y va a combatir el resto de cosas. Porque, por ejemplo, niños que delinquen, pero son niños reclutados desde los 6 años. ¿Verdad? Desde que tienen conocimiento empiezan a tener una formación, entonces son como tribus urbanas que vienen siendo formados desde su temprana edad, como lo vemos en otros países de Medio Oriente, que se les forma para ser terroristas desde pequeño. ¿Verdad? Entonces, esa es su formación, se les inculca el odio, se les inculca un montón de cosas. Ya de 6 años de formación, ya los 12 están listos para ser utilizados, porque tampoco vamos a darle, yo no creo que tenga una conciencia un niño que ha sufrido un lavado de cerebro desde los 6 años hasta los 12, tenga una conciencia, el mismo juicio que podemos tener nosotros cuando fuimos criados en otro tipo de ambiente, donde se nos puso el bien y el mal en la balanza y se nos insistía el bien más que el mal. No creo que los padres de nosotros nos haya inculcado el mal, y es muy diferente las circunstancias y el tratamiento también tiene que ser especialísimo con este tipo de delincuentes, a ver quién se pueda rescatar, ¿verdad? Sí. Don Javier, ¿tiene anotaciones sobre lo que se ha comentado también? Sí. No, y mire, yo creo que el coronel Muñoz al final da la razón. Es necesario hacer un trabajo de prevención principalmente. ¿Por qué? Porque cuando se le dan condiciones a los niños, a los jóvenes, se les dan alternativas, entonces la posibilidad de tomar la decisión correcta es mucho más alta. Pero también nos da la razón sobre la necesidad de actuar como sistema, porque solo la mera captura es insuficiente si esta captura no está acompañada de, primero, un procedimiento claro para efectuar esa captura del presunto delincuente. Segundo, que se documente adecuadamente cuáles son los hechos que se le imputan, ¿verdad? Y que pueden ser constitutivos de delito o de falta. Es necesario reforzar el trabajo de investigación de la Policía Nacional, de la Policía Militar de Orden Público, del Ministerio Público, de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para garantizar que cuando se captura a alguien, pues hayan una cierta garantía de que esa persona, primero, hay bastante certeza de que cometió un delito y que tiene un grado de responsabilidad a título de autor, a título de cómplice, a título de instigador en algunos de los casos, para que no salga a las 72 horas, como nos recordaba el coronel Muñoz. Y ahí es necesario construir sistema. O sea, no solamente es que va la Policía Militar de Orden Público, sino que tiene que ir acompañado de las otras agencias que componen el sistema de justicia en el país. El Ministerio Público, la Policía de Investigación, la Pericia Forense y otros, para garantizar que se va a realizar el proceso que corresponde. Segundo, es que una vez que tenemos a una persona capturada y la llevamos y la internamos en un centro penitenciario, esta persona se le sigue el procedimiento que corresponde y que se tengan las garantías estas de mantener aislada a la persona o de mantenerla cautiva, pues respetándole sus derechos y garantías, pero además que estamos en un proceso de trabajo con ellos. Por ejemplo, hace poco más de un mes el coronel presentaba en San Pedro Sula los trabajos que hacen en centros penitenciarios del país. Y a mí me pareció fantástico. Creo que esa es una de las cosas que hay que aplaudir del trabajo. O sea, poder llegar y tener resultados de trabajo al interior de los centros penitenciarios. Pero todavía hay mucho más cosas que hacer. Y por eso en aquella ocasión yo le preguntaba al coronel si iba a ser posible hacer la transición una vez que se terminaba el año para el cual había sido nombrada la comisión interventora.
Y él reconocía en aquel momento que no, porque todavía hay trabajo por hacer dentro de los centros penitenciarios. Y entonces creo que hay que profundizar ese trabajo. Hay que mejorar ese trabajo de resocialización, la posibilidad de ofrecer oportunidades de educación a las personas privadas de libertad es importante. ¿Por qué? Porque les estamos dando una alternativa para cuando salgan. Pero ese es un caso ya cuando estamos con alguien enfermo en tratamiento. Pero es más importante trabajar al interior de la sociedad, que haya un mayor contacto entre ciudadanía y Estado en los barrios y colonias, así como pasó en Mirador de Oriente, lamentablemente. Son cosas que no deberían ocurrir. Mirador de Oriente, igual que otras colonias, barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula y aldeas en distintos lugares del país, deben tener presencia de Estado. Debe haber oportunidades para que los niños y niñas reciban una formación diferente a la que puede inducirle un grupo criminal. Hay que ofrecer medidas de protección para esos niños y niñas. Hay que ofrecer medidas de protección para los jóvenes, para las mujeres que están siendo víctimas. Hace algunos años nosotros mirábamos cuál era el grupo poblacional que más crecía en los centros penitenciarios, las mujeres. Y no porque necesariamente teníamos más mujeres propensas al crimen, sino porque había más mujeres que estaban siendo víctimas y forzadas a participar en algunas actividades criminales. Después uno se acomoda y es natural que cualquiera se acomode y a veces se acomoda para salvar la vida. Entonces, pero hay que ofrecerles alternativas a esas personas y no pensar únicamente que vamos, recogemos, embodegamos y tratamos de mantenerlos. O sea, estamos hablando de 250 kilómetros de tierra firme. La posibilidad de que esas personas que lleguen ahí, incluso el personal, pueda tener contacto con sus familiares, va a estar bastante limitado. La posibilidad de atender una emergencia va a estar bastante limitado por la distancia. Y un bote se tarda alrededor de 10 horas, según lo que han comentado y publicado. Entonces, la posibilidad de llegar ahí en un caso de emergencia, imaginémonos el peor escenario, un escenario de amotinamiento. Lo que vamos a ir a contabilizar muertos nada más. Entonces, cosas como esas que se pueden prevenir, que se pueden prever, es importante considerarlas cuando estamos haciendo planificación. Y más cuando, como dice el coronel Muñoz, no solo está planificado, ya hay un proceso en marcha. Sí. Coronel Fajardo, háblenos un poco sobre cómo va esta planificación. Bueno, ya nos decían que ya está planificado, pero son dos cárceles. Islas del Cisne es una, y también una que se estará construyendo en el departamento de Gracias a Dios, también con Olancho, en una zona bastante alejada. Cuéntenos sobre estas dos cárceles que están listos para comenzar a construir. ¿Para cuándo estarían estas cárceles? Muy bien, licenciado. Quiero antes referirme a la opinión del licenciado Rubio, y muy interesante ese aspecto del contrato social. Ese contrato que muchos miembros de las organizaciones criminales desafían y que no se alinean con esas normas sociales que la misma sociedad ha creado para que tengamos armonía y podamos vivir en un ambiente de paz. Aquellas personas que realmente desafían ese tipo de conductas o ese tipo de normas sociales son las que tenemos nosotros en los centros penales. Algunos son rescatables, sí. Algunos de ellos, y la mayoría diría yo, son personas privadas de libertad que se han sumado y que han visto con buenos ojos ese programa de rehabilitación, reeducación y reinserción social que ha implementado el Instituto Nacional Penitenciario, en donde tenemos aproximadamente 1.500 personas sumadas ya a ese programa, un programa completamente formal, con un pensum académico de 41 materias que tienen que ver con desarrollo humano, desarrollo social, con la parte de emprendedurismo, donde le vamos a enseñar a aprender un oficio. Tenemos alrededor de 6.000 personas privadas de libertad
que están los procesos de educación que tiene la Secretaría de Educación en los diferentes centros penales y también todos los talleres y educación no formal que tiene el Instituto Nacional de Formación Profesional. Es algo importante que se suma a lo que decía el licenciado Javier Acevedo. Esto debe ser una nueva oportunidad que se le brinde a estas personas privadas de libertad. Es integral, esto es integral porque andamos buscando reinsertarlos a la sociedad con una nueva forma de ver la vida y de que puedan integrarse y no seguir desafiando ese contrato que hablaba el licenciado. Sí, ahora, bueno, coronel, ustedes mencionan eso, pero hay muchas personas que se quejan también, estos privados de libertad, que cuando salen también nadie les abre las puertas. Es complejo también porque no hayan qué hacer y bueno, yo creo que es ahí cuando vuelven a delinquir. Efectivamente, eso es la historia. Sí. Cuando no hay confianza en el sistema penitenciario, todo el mundo piensa de la misma manera, licenciado. Sí. Hoy ha cambiado la situación. Se nos han abierto las puertas de muchos empresarios que nos han ofrecido la oportunidad laboral para estas personas privadas de libertad que ya se sometieron a estos procesos de rehabilitación y de reinserción. Mano de obra que se les enseñó adentro de los centros y que estará certificada por los mismos, por las mismas instituciones del Estado como el INFOP. Mano de obra igual a la que puede encontrar en cualquier ciudadano, con calidad y mano de obra de personas a quien tenemos que darles esa oportunidad. Tenemos una apertura enorme en la zona norte. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés nos ha habilitado los salones de Expocentro para que hagamos exposiciones mensuales durante un fin de semana al mes para que podamos mostrar todos los productos que hacen las personas privadas de libertad en ese proceso de la rehabilitación y ese proceso de enseñanza-aprendizaje de educación formal y educación no formal. Es importante rescatar esto porque ha tenido una receptividad muy positiva de las personas privadas de libertad. A mí me gustaría que fueran Canal 11 a hacer entrevistas a personas privadas de libertad que están formando parte de estos programas y que sientan las palabras de ellos desde su corazón, cómo han visto esta nueva oportunidad que el Instituto Nacional Penitenciario les está dando por las instrucciones precisas que vienen desde Presidencia de la República, Ministro de Defensa, Jefe del Estado Mayor y de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario. Sí, coronel Muñoz, ¿a quiénes van a enviar a Islas del Cisne? Usted mencionaba en el caso de los menores, ¿está planificado algo de esto o solo mayores de edad? ¿Y cómo van a hacer la selección para enviar privados de libertad a la Isla del Cisne? Hay algo que mencionaba el coronel y es, Honduras tiene 25 centros penales, pero Ilama, La Tolva y máxima seguridad en Támara es la que tiene narcotraficantes, es la que tiene maras y pandillas y otras organizaciones. El resto de los centros penales están trabajando con los procesos que menciona el coronel Fajardo. Mire, cuando mejor nosotros venimos y le abrimos la puerta a una organización de estas criminales para trabajar y al día siguiente matan 3 porque se ponen a pelear entre ellos. Todo el mundo se imaginó, se pelea la una con la otra, pero y se matan entre ellos en una cárcel donde hay hacinamiento, que tampoco es que hay que asustarse tanto porque en otros países han habido 300, 400 muertos un solo día en una reyerta que pueda haber. Entonces, le repito esto, el objetivo de nosotros no está orientado a toda la población penitenciaria, sino solamente a aquellas organizaciones criminales que causan el terror en la población. No estoy mencionando menores de edad. Cuando mencionaba menores de edad, me refería a que consideremos la edad de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es inaudito y no es permisible. Lo que pasa es que las cosas que hacen es en contra
de otros humildes igual que ellos. Dios no quiera que vaya a pasar que un niño, como le dicen de estos, vaya a cometer un delito en contra de alguien donde la noticia sea impactante. Ojalá que no. Pero el problema de nosotros se centra en organizaciones criminales, que son las que causan el terror, el narcotráfico, las muertes. Mire cómo se ha estudiado por qué hay tanta mujer que muere. Es sencillo, hombre. Ellos la obligan a hacer el trabajo de los hombres. Entonces el resto de los hombres la están viendo como que si fueran otro hombre, un objetivo el que hay que eliminar. Eso es lo que está sucediendo. Usted no mira que la señora que salió a la iglesia o a trabajar fue la asesinada. ¿Quién es? Y la policía lo sabe. Siempre alguien tiene un vínculo o con el narcotráfico o con el narcomenudeo o con transacciones que refieren al crimen organizado. Entonces, van a seguir obligando a las mujeres, van a seguir obligando jóvenes como saben que un joven está libre, mata a alguien y está libre al ratito. O anda con droga, está libre al momentito. Entonces, son tan especiales que lo que hacen es utilizar el recurso más amado de un país, que son sus mujeres, que son los niños, para sembrar la criminalidad en el país. Usted me decía quiénes son los que van a ir. Todos esos cabecillas van a ir para ahí. Y le hacía una pregunta a usted al coronel sobre cuándo van a estar esas cárceles. Nosotros esperamos que la isla del Cisne, que esa cárcel esté allá como en septiembre del otro año, pero como en junio del siguiente año ya tengamos siquiera un módulo para unos 5,000, 6,000 en la Mosquitia. ¿Para qué? Para ir a sacar a toda esa criminalidad que anda ahí haciendo lo que quiere y simple y sencillamente no se puede hacer nada. Yo creo que debemos de tomar medidas fuertes, tenemos que ser contundentes en esto, tenemos que fortalecer las medidas en contra de estas organizaciones criminales. Si no, mañana vamos a ser un país convertido en que como otros vecinos, que simple y sencillamente las organizaciones criminales hacen lo que quieren o toman el control de un país o como sea. No puede ser. Mire, estamos en tiempo, este es el momento para poder tomar estas medidas y si funcionó en algún lugar, ¿por qué no va a funcionar para nosotros? Solamente tenemos que hacerlo. Y yo vuelvo y repito esto, solo dennos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué tal que funcione mañana? Todo es criticable, licenciado. Todo se puede criticar. Y eso es lo bueno que en una democracia nosotros podamos tener. No compartir pensamientos, pero respetarlos. Totalmente de acuerdo. Pero lo que sí no estoy de acuerdo yo es que respetemos las acciones de los criminales. Sí no estoy de acuerdo yo en que respetemos que la víctima respete tanto al criminal que él pueda seguir cometiendo los crímenes hasta donde le dé su gana. Mire, si esto lo dejamos nosotros, causan un caos en el país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos temor a tomar las decisiones fuertes y contundentes que se necesitan. Mire, el abogado decía algo, el abogado Rubio decía algo tan genial. Licenciado, hasta en su casa usted tiene reglas y el que la rompe no le va a ir muy bien. Entonces, si uno la rompe y el otro no, el que no la rompe no tiene derecho a pagar por el que sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vaya usted en otro tiempo a Támara, a Ilama, a La Tolva, y cuando usted entra, sale un criminal de esos a decirle a usted, es que las cosas aquí así se hacen. No, las cosas se hacen como la ley manda, como las reglas deben de mantenerse. Entonces, yo solo le pido al pueblo hondureño que perdamos el temor, hombre. Mire, tenemos que quitarle el temor. Imagínese usted que aquí hasta las mismas autoridades tienen temor. No voy a hacer eso porque yo ya me voy a ir dentro de 2 años y cuando me vaya quiero estar tranquilo. Y nos pusimos un uniforme como estos 30 años. ¿Qué le parece? ¿No es vergonzoso eso? No, yo prefiero mejor coludirme con estos criminales. ¿Para qué?
No, yo después no quiero problemas. Qué bonito, qué bonito. Cuando el país nos paga y nos ha formado para poder defender su soberanía, y su soberanía no solo es la tierra y la población. Pero no queremos tener problemas. En nombre de la paz, que maten a quien sea, que asesinen a quien sea, que se haga todo, pero yo me quiero ir en paz y tranquilo para mi casa. Por favor, hombre. ¿Habla de algún caso en específico, coronel? Licenciado, no ha sido la normalidad en el país. Sí. No ha sido. Es que nosotros tenemos serios problemas de memoria. Perdóneme el respeto con eso, pero es que, ¿por qué olvidamos tan rápido? Sí. ¿Por qué se nos olvida lo que hemos vivido? Vaya, pues en el pueblo, mire, todo el mundo sabe quién es el narco del pueblo. Ese narco mata, ese narco quita tierras, ese narco viola niñas, ese narco hace lo que quiera. ¿Y quién dice nada? No, es que es don tal. ¿Hasta cuándo? Esas maras y pandillas. No, que es que ahí lo controla tal. No, que es que ahí la controla tal. No, que es que esto tiene... ¿Hasta cuándo? Mire, Honduras, tenemos que despertar de esto, hombre. No podemos estar en el letargo nosotros de vivir durmiendo y todo el tiempo con temor. Todo el tiempo con temor. Y la norma de conducta es las autoridades, quien no corresponda. Mire, yo felicito a muchas organizaciones de derechos humanos cómo defienden a esta gente. En medio de la crisis, nosotros habían unos momentos tan difíciles en los centros penales, pero en medio de lo difícil, ellos querían entrar para ver qué es lo que pasa con el criminal que está ahí y el resto de la población. Pero vaya a ver cuando mataron a los hipotes en la salida de Villanueva, a ver quién fue, quién va, solo la autoridad a recoger el cuerpo. Ya se acabó el tiempo de que recojamos cuerpos, ya se acabó el tiempo de que nosotros vivamos con temor, ya se acabó el tiempo que esta gente haga lo que quiera. Hay que ponerles orden hoy, porque si no lo hacemos hoy, mañana ellos sí nos van a poner orden a nosotros y ellos sí van a saber qué hacer con nosotros. ¿Usted no tiene temor, coronel? Me voy, si tengo temor me voy de aquí, ni siquiera vendría aquí. Sí. Si tuviera temor, no hago lo que estuviéramos haciendo y ya hubiera renunciado, porque uno hay que ser valiente hasta para ser cobarde, pues. No sé si me explico. Si ya sabe que es cobarde, no haga mates de valiente, sino que renuncie al cargo y se va porque sabe que no puede. Entonces, esperamos. Abogado, usted espera que yo tenga miedo, con todo respeto. Esa es una frase célebre. Hay que ser, hasta para ser cobarde hay que ser valiente. Me explico, usted sabe que es cobarde. No se meta en esto, hombre, que esto no es para todo el mundo. Sí. Entonces, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mire, salga a la calle y va a ver una señora que va con su cartera asustada viendo para otros lados como que si estuviera loca. La criminalidad y un montón de organizaciones criminales lo tienen así. No vamos a despertar. Poner un negocito, coronel. Mire, la extorsión. Ojalá estos bárbaros, y perdonen mi terminología, no quiero decir que los militares seamos no educados, pero estoy hasta aquí de escuchar términos científicos que no nos llevan a ningún lado. Entonces, solo le digo, ¿hasta cuándo vamos a permitir nosotros que hasta la señora que vende baleadas enfrente se extorsiona? Y nosotros, no está bien. Mire, y somos tan cobardes que desde que alguien nos llama al teléfono, ¿dónde le deposito el dinero? No, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo una nación cobarde? Miren, está bien que el pueblo sea así, pero las autoridades y que hemos sido puestas por Dios, no lo digo yo, la Biblia lo dice. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que, siendo nuestra responsabilidad, vamos a estar con temores y no hacer nada por aquel que cobramos todos los días? Tiene temor para actuar, pero no tiene temor para cobrar. ¿Cómo cobra? Ojalá dijera, tal día yo tuve que haber hecho algo y no lo hice por temor, este día no lo voy a cobrar. Pero nadie dice eso. Mire, ya quisiera yo la valentía de las personas que defienden los derechos humanos. A un valiente.
Saben que va a haber una requisa y ellos a las 3 de la mañana están ahí. Y nosotros tenemos que hacer que el miedo de 10 millones de hondureños se quite. ¿Cómo? Pues la ley que nos lo marque, pero tenemos que hacerlo. El terror, el temor y eso debe de ser para las organizaciones criminales, no para el hondureño decente, correcto, que trabaja todos los días. Sí. Abogado Rubio, ¿qué piensa de lo que ha expresado esta mañana aquí en el foro, la entrevista de Canal 11, el coronel Muñoz? Pues estos son los objetivos ideales, ¿va? De una nación todos queremos trabajar, tener paz. El mismo Estado se funda en 3 pilares. El derecho a la vida, por eso es que se juntan los pueblos, el derecho a la libertad y a la propiedad privada. Estos son los 3 pilares, ahí está Rousseau, ahí está la Constitución. Entonces, si no tenemos esto, no tenemos Estado. Esto no está funcionando. Si no tenemos garantizado a través del poder, que es delegado en las autoridades, la vida, la libertad y la propiedad privada, no tenemos nada. Inclusive si del catálogo del Código Penal estuviera contenida solo el delito de extorsión, de más de 400 delitos, creo que Honduras podría hasta levantar la cabeza en el tema económico, porque desde el más pequeño, desde la chiclera hasta el de arriba, recibe extorsión, son 18,000 millones y todos queremos trabajar en paz. Imagínense, hablaba también del tema de estos niños que han matado 20 personas, son 20 familias, solo un criminal ha enlutado 20 familias, ha dejado destruidas 20 familias, 20 velorios, 20 situaciones, no digamos si hacemos la suma, cuánta gente dañada por el efecto multiplicador de la violencia. Entonces, claro, ¿quién va a contradecir esas palabras? Ahora, siempre queremos que hayan garantías sobre esos compromisos, que hayan compromisos y que hayan garantías sobre esos compromisos. Y ese es el reto que tienen como autoridad, por ejemplo, en una isla, el reto que tienen como autoridad es cuidar a los reos, que cumplan su pena, que estén aislados y que también los empleados tengan garantías, porque no pueden conocer ni la identidad plena de los empleados. Imagínense estar cuidando una cárcel de máxima seguridad y no puede, los mismos empleados tienen que estar garantizados, tiene que haber presencia de derechos humanos, tienen que haber todas las condiciones alrededor que mantengan un equilibrio jurídico y humano y de provisiones, etcétera, porque se hablaba también hasta de motines, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas tienen que preverse, tiene que haber hasta bomberos y hay muchos detalles que se puede hablar aquí. Pero se entiende que si se va a construir una cárcel de eso, están contemplados todas las medidas de prevención y contención. Ahora, como hondureño independiente, deseamos la paz, la justicia y poder emprender, porque Honduras es un país rico, lleno de riquezas, ¿verdad? Una riqueza, y recuerdo que en la Honduras donde yo me crié, muchas familias salieron adelante por una madre soltera que sacaba una mesa enfrente de su casa y vendía comida en la noche, enfrente de colegios nocturnos, enfrente de colegios diurnos, y levantaron su casa, criaron a sus hijos. Y ¿qué quiere decir esto? Que eso es lo que necesitamos, libertad de trabajar. Sí, bien, don Javier, ¿qué opinión le merece lo que se ha comentado esta mañana también? Dice que yo creo que a veces hay una lectura equivocada sobre el papel de las organizaciones de derechos humanos. Nosotros reclamamos los derechos humanos de todos. Y uno de los elementos que más reclamamos justamente es que el Estado, y el Estado es toda la institucionalidad pública, cumpla con la responsabilidad de proteger. Y esa responsabilidad de proteger esencialmente se incumple cuando nosotros permitimos que un tercero violente de alguna manera los derechos, la integridad de otra persona. En ese sentido, y uno de los reclamos históricos que ha habido en el país ha sido cómo mejorar las condiciones de seguridad. Y las condiciones de seguridad son afuera principalmente. O sea, las condiciones de dentro, y como decía, sí, ese es un universo chiquitito.
Son apenas 19.000, 20.000 las personas privadas de libertad en el país, de acuerdo con las estadísticas del instituto. Entonces, ese universo es pequeñito. Necesitamos que se trabaje y se brinde protección a esos casi 10 millones de hondureños que estamos fuera. Esa posibilidad de que alguien emprenda cualquier tipo de negocio y que no esté sujeto, capturado por el temor de ser víctima de extorsión. Ese elemento que permita que una persona que va a denunciar cualquier hecho del que está siendo víctima no tenga miedo de ir a denunciar, porque dentro de la instancia que recibe la denuncia hay alguien que, en lugar de brindarle protección, de asegurarle esas garantías de protección, está coludido con la criminalidad. El coronel Muñoz recordaba, por ejemplo, ese tema del narco, ¿verdad? Y de que las personas a veces terminan protegiendo al narco en las comunidades. Pero, lamentablemente, hemos visto demasiados casos y demasiados ejemplos donde autoridades policiales, militares y otras han estado también protegiendo a esa misma persona. Recuerdo de casos donde decían, es que a las fiestas que celebra el fulano viene el jefe de la policía, viene el fiscal de no sé qué cosa, viene el abogado tal. Entonces, ese elemento es un tema que hay que trabajarlo, y que trabajarlo bien, porque hay que empezar a depurar también al personal que tenemos en las instituciones, que deben brindar seguridad, deben brindar protección a la ciudadanía. Es necesario que en este sentido le garanticemos que una persona presente una denuncia, que haya una investigación adecuada y que efectivamente el supuesto responsable es puesto bajo prisión. Y que cuando esté en prisión no pueda tener las facilidades de comunicación que lamentablemente ha tenido históricamente y que todavía hace parte de la materia pendiente en el trabajo penitenciario. Es necesario que esa persona incluso tenga posibilidades de resocialización, y si no, que tenga un tratamiento psiquiátrico para poder contenerlo, que hayan otras medidas complementarias para evitar que, porque en algún momento saldrá, cuando salga, venga a cometer nuevos delitos. Entonces, eso es necesario poderlo trabajar, y eso implica justamente ese trabajo más integral de seguridad. Por ejemplo, en las últimas medidas que se anunciaron en materia de seguridad, pues, y creo que donde más le hemos puesto la mente ha sido al tema penitenciario. El tema penitenciario debería ser el menor en este sentido. ¿Por qué? Porque hay otras tareas que son más fuertes, más necesarias de abordar en el seno de la sociedad y de la institucionalidad pública, para garantizar que el trabajo penitenciario pueda marchar de alguna manera de acuerdo como se espera y de acuerdo como establece la ley. Sí. Coronel, ¿qué se necesita también para poder generar algún cambio? Se ha hablado también de algunas reformas al Código Penal. ¿Qué más necesitan o qué más tienen ya planificado? Dentro de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas que el Estado hondureño posee, se encuentran maras y pandillas, narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, delitos cibernéticos y un sinnúmero de riesgos y amenazas. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad analiza esos riesgos y amenazas y lo traduce en una estrategia nacional. Desde ahí se derivan entonces las directrices para poder hacer un abordaje integral, no solamente con construcción de cárceles, ni solamente con el empleo de fuerzas policiales y militares, sino que también el resto de las instituciones que conforman el Estado de Honduras deben dar su aporte en un sinnúmero de acciones que van a articularse para poder
derrotar o poder neutralizar estos riesgos y amenazas que tiene el país. Creo que como sociedad debemos sopesar lo que generan estas estructuras criminales. Si queremos seguir viviendo en un clima de violencia, de asesinatos, de homicidios, de extorsión, de lavado de activos, de corrupción, de oferta y demanda de droga, que nos genera problemas de salud, que nos genera también una ausencia de la inversión y por ende falta de generación de empleo. Todo esto es una cadena de efectos que tiene cuando no le hacemos un abordaje integral y cuando no nos enfocamos en el tema de manera estratégica. Debemos seguirlo abordando así y no simple y sencillamente como un tema de problemas penitenciarios. Sí. Decía también desde las Naciones Unidas que ya el tema del control de las cárceles no lo tendría que tener, dicen, o no lo deberían de tener las autoridades militares. ¿Existe algún tipo de entidad que pueda controlar las cárceles o están bien así en manos de la Policía Militar, coronel? ¿Quién le dijo eso? Desde la ONU, la representante de la ONU. Que le digan ellos, a ver quién entonces. Cuando escuchaba al licenciado hace un momentito, tiene él toda la razón. Yo le decía al señor que está trabajando en los planos arquitectónicos, que trabajó en los planos arquitectónicos de Swan, de Isla del Cisne, que dejara un módulo enfrente de donde están las organizaciones criminales para todos los operadores de justicia, que son los que hemos permitido que esto pase. Ojalá, mire, y que Dios nos escuche y que podamos tener en ese módulo los militares, comenzando por nosotros, que le ayudan a alguien con el narcotráfico, con una organización criminal, los policías, los jueces, los fiscales, los abogados, que se prestan para esto. Sueño con eso y que un día se pueda cumplir, para que todo el combo esté completo, la organización criminal y los que trabajan para las organizaciones criminales. Unos agentes de derechos humanos también, no todos, hay hombres y mujeres que hacen un trabajo excepcional con eso, pero hay unos que se dedican a ayudar a organizaciones criminales, que estén juntos. Y ojalá que el espacio sea suficiente en la Isla del Cisne para eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho, pero como siempre he dicho yo, delincuentes no pueden combatir delincuentes. Narcotraficantes no pueden combatir narcotraficantes. O está en un rubro o está en el otro. Entonces yo lo único que digo es, si estamos de parte de la ley, perfecto. Pero no podemos estar de parte de las dos cosas. Esas dos cárceles van a tener un espacio y más restringido que el de las organizaciones criminales, para que el que caiga de nosotros vaya allí. Porque no es posible que esto, el licenciado dice, es cierto, a través de los tiempos así ha sido, que la fiesta de don tal lo cuidaba tal, y vamos a tapar el sol con un dedo, si eso ha sido una realidad, pero atrás de eso vamos, atrás de eso vamos, para que eso no solo sea, no sea lo que daña tanto. Entonces, si lográramos esto, estabilizamos esto prontito. Este país se estabiliza pronto. Hay una temática. Si usted mira las imágenes que están ahí, no es la armería, no es Afganistán, ni es las cárceles de nosotros, mire todo. Esas imágenes son la realidad. A eso se le quitaron toda esta autoridad. Me gustaría ver a alguien entrando a desarmar a esas organizaciones con todo eso en las manos. Esto es costoso. Sobre el costo de la cárcel en la isla o en la Mosquitia, yo sé que es bastante. Me gustó un dato que decía el abogado Rubio. Solo en extorsión son 18,000 millones, decía. Con esos 18,000 millones yo los mantengo tranquilos ahí. De un rubro de extorsión y los demás delitos que se cometen aquí.
y el tráfico de drogas. Y todas las casas abandonadas que están ahí, que tuvieron que quedar abandonadas. Mire, hoy hay casas en Honduras donde usted cree que ahí vive Juan Pérez, pero vive un marero, un pandillero que se la quitó a alguien. Espero que lleguemos al momento donde vayamos casa por casa a decirle, enseñen, venga para acá, enseña a ver quién vive aquí y de quién es la casa. Y va a ver usted que ahí está viviendo alguien a quien no corresponde esa casa. Van a sobrar los fondos. Yo entiendo, y el licenciado Acevedo decía algo, de todas las medidas que hay que tomar, perfecto, pero es necesario hacer esto primero. Mire, después que aseguremos y que la seguridad esté a la vista, podemos desarrollar cualquier proyecto que querramos. Eso así es en el mundo entero. Y que conste que el mundo entero está en caos. Porque no vaya a creer que este es un problema solo de Honduras. Solo miremos las noticias para que miremos lo que pasa en las potencias más desarrolladas. Entonces, la criminalidad no es una temática exclusiva de Honduras. Pero yo sí le digo, si nosotros logramos asegurar el pueblo hondureño, nuestro país, los fondos van a sobrar. Somos un país más rico que cualquiera, que eso no debería de ser el problema. Sí, Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos, decía en días anteriores que hasta para los Estados Unidos fue difícil tener una cárcel así, en una isla, una cárcel. ¿Ustedes tienen estimado todo lo que incurre? El traslado de los privados de libertad, materiales de construcción, acceso a salud y otro tipo de cosas. Mire toda esa problemática, cómo se resuelve. Cuando nosotros ya hicimos el llamado para hacer los planos de la cárcel, se presentaron 16 empresas. Cuando hicimos el llamado para la construcción, se presentaron 12. 12 llegaron a traer un documento para el cual, porque querían participar 12. De esas 12, 6 presentaron todo lo que correspondía. De esas 6, una renunció y las otras 5 participaron. Entonces, ¿usted cree que a ellos les preocupa cómo trasladar? Le voy a decir algo. ¿Cómo trasladar cemento para una isla? Y Colón, ¿cómo descubrió América que no tenía combustible? ¿Cómo llegó aquí sin combustible, sin nada? Solo dándole unos remos ahí. ¿O tenía combustible? Ajá, y no es que nos descubrió a nosotros, pues. Y hoy, en el siglo XXI, no vamos a poder llevar allí lo que necesitamos. Las empresas no tienen ningún problema para trabajar por eso. Miren, me gustó tanto este proceso que se está haciendo, que termina hoy. Ninguna empresa ha dicho, no, es que esto no se puede. Con tecnología todo se puede. Todo se puede. Entonces nosotros nos limitamos a veces viendo pequeñeces que ellos la tienen a kilómetros adelantados. Sí. Por ejemplo, una reyerta, mencionaba don Javier Acevedo, ¿cómo controlarían una situación así? Es que ya están todos los protocolos para eso. Licenciado, eso no es nuevo. Donde, mire, si hay reyertas hasta en las casas de nosotros. ¿No le he armado alguna vez una reyerta en la casa? ¿Y cómo la controla? También hay protocolos allá con los privados de libertad. ¿Y usted cree que no quieren rebelarse todos los días? ¿Usted cree que no quisieran hacer tirazones todos los días? Si quieren. El problema es que hay una medida de control, que hay una forma de cómo atender eso. Eso no es un problema. Reyertas van a seguir habiendo donde hayan privados de libertad. Como le repito, si sucede en nuestras casas, sucede en las colonias, sucede en los estadios. ¿No vio ayer? ¿Por qué no iniciaba la Copa América? La Copa América. O sea, si es que donde hay gente hay problemas, así como hay soluciones. Entonces, no hay por qué preocuparse tanto por eso. Lo bueno en esto es que podamos creer en esta política de seguridad. Creamos, hombre. Creamos. ¿Por qué? Porque si esto nos va a traer seguridad, obligatoriamente
nos va a traer prosperidad. Eso es seguro. Todo lo que está seguro nos puede... Mire, lo que usted invierte primero en su casa es en seguridad, para estar tranquilo. Hagamos eso con el país y sin pelear con nadie. No quiero yo ser a veces imprudente cuando me refiero a otras personas que critican esto. Está bien. Lo único que estoy diciendo yo es que eso no nos detiene, que ese tipo de cosas no nos van a privar de hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Perfecto. Abogado. Bueno, con respecto al tema financiero, pues no lo veo un problema porque, vaya, solo extorsión de 18.000 millones y hay 20 delitos conexos que producen dinero, que por eso las organizaciones criminales se diversifican, ¿verdad? Órganos, trata de personas. Cada vez que una persona compra drogas, está contribuyendo a un proyecto de destrucción personal, familiar y de nación. Y eso la gente dice, no, yo consumo y yo soy el que me estoy haciendo daño. Se hace daño a él, se hace daño a su familia y también contribuye en la destrucción de su vecino, de la destrucción de sus vecinos y de su nación, ¿verdad? Ahora, hay que ser objetivos y poner los pies en la tierra. El narcotráfico no lo ha podido combatir ni México ni Colombia, pero ¿a qué podemos aspirar nosotros, un país como Honduras? Y que sería un éxito rotundo es en controlar que el Estado, que el gobierno no participe dentro de las organizaciones, no sea parte de las estructuras criminales. Eso es un éxito ya, ¿verdad? Y el otro éxito es que se puedan contener las estructuras criminales de esta categoría, porque son el brazo armado de los carteles, son los utilizables, los desechables. Entonces ya con eso tendría que dar resultados. Más el tema de frenar el impacto económico. Obviamente el dinero sí puede sobrar para hacer esto y muchas acciones más. Y si no, mire la tasa de seguridad. En la administración anterior de la Fiscalía se hacían todos los viernes un operativo que no menos de 100 millones. Si usted saca cuenta, estamos hablando de más de 50.000 millones de lempiras que se desaparecieron a través de Loavi. Busca el dinero en la AVI, busca el dinero en la tasa de seguridad. ¿En qué se hizo? Las cárceles tendrían hasta aire acondicionado, ¿verdad? Piscina, jacuzzi, todo. Entonces, como dijo el vecino allá, a donde no se roban el dinero, ajusta para todo. Sí. Creo que el dinero no sería un obstáculo, si se maneja bien. Ahora la responsabilidad está sobre las autoridades en cumplir. Sí, bueno, y el vecino que dice usted en El Salvador, hay quienes han recomendado que aquí en Honduras se repliquen o se copien algunas cosas de lo que ha hecho Nayib Bukele en ese país. ¿Cómo mira esto usted, don Javier? Mire, yo como lo veo desde la óptica de los compromisos que tenemos como nación, como Estado, yo creo que sería un error, por varias razones. Uno es porque nosotros nos hemos comprometido con respetar los derechos humanos de todas y todos, independientemente de la condición. Cuando una persona, y aquí solo para hablar de los privados de libertad, la privado de libertad tiene justamente ese derecho limitado, la posibilidad de moverse libremente y en algunos casos ejercicio de profesión y otras cosas. El ejercicio del voto cuando ya ha sido condenado. Entonces, en ese sentido, creo que sería un error, y es un error además, porque lo que está haciendo es poniendo en riesgo al país para ser sancionado por violación de derechos humanos. Yo creo que aquí es importante que, además de no cometer actos de corrupción, de no violentar la ley, es importante cumplir con los compromisos que asumimos. El abogado Rubio ha señalado en varias ocasiones el contrato social de Rousseau. Y efectivamente es para que, pero más allá de eso, hemos decidido vivir en sociedad y hemos decidido vivir en sociedad bajo unas reglas. Cuando se violentan esas reglas, entonces hay una sanción, y hay una sanción que se aplica mediante un procedimiento.
O sea, pretender aplicar sanciones adicionales, sanciones complementarias, más allá del procedimiento y de lo reconocido en la ley, implica violentar la ley. Y entonces nos ponemos en situación de cometer un delito también nosotros. Sí. Y en ese sentido esperaríamos también que haya un procedimiento adecuado, que haya una sanción correcta para poder pagar la culpa por el delito que cometimos, cualquiera que sea. Entonces, además, en el caso, y hay unas ciertas particularidades en el caso de Bukele, que no, por una u otra razón no las tenemos en el país. Bukele tiene un altísimo nivel de aceptación. Casi cualquier cosa es bien vista por la sociedad salvadoreña. Casi cualquier cosa. Y de hecho le han dado justamente, creo que ahorita, las mayores probabilidades después de las últimas elecciones para hacer y cambiar casi todo el sistema realmente. En Honduras no ocurre así. En Honduras tenemos una pluralidad más amplia, hay mayor disenso, hay las posibilidades de construir consensos están abiertas siempre, pero hay mayores disensos. El Salvador es un país más pequeño, la posibilidad de control territorial es mucho más fácil. Aquí, y el coronel que tiene mucha experiencia en el campo de la seguridad, lo sabe, aquí es difícil controlar a veces hasta un barrio pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos una posibilidad de dispersión mucho más amplia. Entonces, intervenir una zona aquí en el país es mucho más caro también. Y nosotros no tenemos la disponibilidad de recursos que tiene El Salvador para mantener durante un tiempo largo, como ya lo tienen ellos, ya tienen más de 4 años de estar en esta lucha, ¿verdad? Para mantenerlo por tanto tiempo, llega un momento en que tendremos que sacrificar lo que no deberíamos sacrificar en el país. Acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a vías de comunicación, acceso a oportunidades laborales, acceso a recreación, acceso a salud mental. Somos un país con muchos problemas y casi todos los dejamos de lado en razón de la seguridad y de la seguridad más desde la perspectiva de la represión. Nosotros tenemos alrededor de 30 años con políticas parecidas a esta. Más penas, más cárceles, más personas presas, más limitaciones para debido proceso y no ha cambiado mucho. Por el contrario, hemos permitido mucho de eso que no queremos permitir. Mucha de esa impunidad que no quisiéramos ver, mucha de esa posibilidad de que una persona salga a los 3 días o a las 72 o a las 24 horas después de haber sido capturada, se da precisamente por eso. Porque no estamos realmente actuando de acuerdo con los procedimientos, de acuerdo con las reglas. Y el coronel decía, mire, es que a veces no sabemos con cuánta droga efectivamente podemos lograr que alguien se lo tenga. Y a veces no se trata de la cantidad, porque aquí hemos tenido casos de personas que han sido detenidas con un montón de kilos de cocaína para el caso. Y a los pocos días están fuera del país incluso. Entonces necesitamos mejorar nuestra capacidad de cumplimiento de la ley, de funcionamiento de esas instituciones del sistema de justicia, de la investigación, de la documentación, de la persecución penal, de la sanción penal y de la privación de libertad también, para que podamos realmente mejorar. Creo que no necesitamos, en términos prácticos, o sea, copiar el modelo de Bukele para mejorar esta sociedad. Sí. Necesitamos más compromiso de todos los actores. Necesitamos que haya más personas con esa valentía
de reconocer incluso la cobardía. Necesitamos más personas con esa posibilidad de trabajar de manera correcta, de trabajar enmarcados en ley para garantizar que vamos a hacer investigación adecuada, que vamos a hacer persecución adecuada, pero más que todo que vamos a prevenir que sigan ocurriendo estos delitos en el país. Puede parecer romántico quizá, pero creo que si nos comprometemos, siempre hemos dicho que los buenos somos más, pero entonces juntémonos y demostremos que somos capaces de trabajar juntos. Continuamos en el foro, la entrevista, hablando sobre la situación de las cárceles, la criminalidad, cómo está, coronel Muñegos, en estos momentos en nuestro país, porque usted, además de ser la autoridad del Instituto Penitenciario, también es autoridad de la Policía Militar del Orden Público, esta institución armada que también se encarga de brindar seguridad en nuestro país, coronel. Solo quisiera poder ver lo que el licenciado Acevedo decía un momentito. Por primera vez me voy a referir yo a un país vecino. ¿Cuál fue la genialidad? Encerrar a los criminales, eso es todo. ¿Cuál fue la otra genialidad? Inventaron un nuevo combustible, inventaron una nueva forma de transportarse, no, simple. Encerraron las organizaciones criminales en el único lugar donde pueden estar. Esa es la ciencia de todo esto. Esa es la popularidad, así se ganó la popularidad. Y así, no refiriendo solo a este país, sino a cualquiera que es implacable contra las medidas de seguridad. Hay muchos países ejemplo de eso. ¿Cómo salieron adelante? Con medidas de seguridad rigurosas. Sí. Y eso es lo que encantó a los pueblos. Entonces vamos a ir a qué parte del espacio a buscar la solución para Honduras, si ahí está. No necesitamos mucha vuelta, hombre. Esas leyes, eso que se propone no es en contra del hombre trabajador, del hombre que sale todos los días, o la mujer que sale todos los días de su casa a ganarse el alimento. No es para ellos, es para los que le evitan hacer este tipo de cosas. Cada vez que se agarra un audio al ingreso o a la salida de un privado de libertad, donde en una memoria le manda 1000 órdenes a uno que está afuera, o el que está afuera le manda un reporte al que está dentro. Coronel Fajardo, 3000 empiras. Con esos 3000 empiras se los llevas a A y a B para que haga tal cosa. Licenciado Acevedo, 5000 empiras porque tiene más recursos. Ese dinero pasa con esto, con esto. Abogado Rubio, jóvenes, no hombre, esto no tiene mucha ciencia. Simple y sencillamente apoyemos esta política de seguridad que en un momento histórico le toca a la comandante general de la Fuerza Armada, la presidenta de la República. Por eso estoy aquí. Y demos la oportunidad a que las cosas se hagan. Hay dinero, hombre, hay dinero, hay dinero. No nos quejemos de tanto del dinero, que hay dinero. Yo no propuse que yo la voy a pagar, pero quien lo propone está claro que lo tiene que pagar. ¿Usted cree que en otros países no han utilizado millones de dólares o de la moneda que sea para implementar sus políticas de seguridad? Dice Maquiavelo que el que tolera el desorden, primero va a tener el desorden y después la guerra. El que tolera el desorden para evitar la guerra, va a tener el desorden y después la guerra. Siempre es algo inevitable. El deterioro total si se sigue tolerando. Sí. Y lo sabemos, en el fondo lo sabemos. Sí, coronel Fajardo. Es importante
dialogar, es importante que tengamos diferentes opiniones. Yo quiero decirles que dentro de la normativa legal y considerando también la normativa internacional en el tratamiento de personas privadas de libertad, están ya consideradas en esos proyectos de los centros penales de la Isla del Cisne y del CRE. Cada instancia del Instituto Nacional Penitenciario ya tiene las consideraciones necesarias y en todas va aplicada esa normativa internacional y la normativa nacional para poder evitar esa violación de derechos humanos o evitar que hayan actos de tortura, actos degradantes contra estas personas. Pero es importante que volvamos y sopesemos lo que queremos como sociedad, lo que queremos como Honduras y lo que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Un país desordenado, un país con estos índices de criminalidad, o queremos un mejor país para nuestras futuras generaciones. Aquí tiene que haber un compromiso de cada ciudadano, de cada funcionario, de cada empresario, de cada medio de comunicación para poder unificar o aunar esos esfuerzos con el fin que queremos una Honduras en paz, una Honduras con justicia, una Honduras en donde la persona se realice como tal. Queremos el bien común y eso hay que lograrlo con un compromiso social de cada uno de los hondureños, de cada uno de los que estamos aquí empeñados en estas instituciones que trabajan en el tema de seguridad y justicia. Coronel, ¿por qué cree que bombardean tanto esta decisión de la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne? A usted, Coronel Muñoz. Bueno, y es que todos los días se mira en los medios de comunicación gente criticando esto. Mire, ¿usted, licenciado, ha escuchado algún día que la criminalidad organizada tiene limitaciones de recursos? No. Ellos están bien organizados y le han quitado los recursos a quien lo debe de tener. Hay muchos hombres y mujeres que pueden oponerse por el motivo que corresponda. Yo hoy he visto, si un político se opone, no lo tomo en cuenta porque eso es parte de una oposición. Entonces, si un biólogo se opone, conoce la Isla del Cisne, la conoce, ha ido. Las personas que se están oponiendo, ¿qué plantean para mañana? ¿Cuál va a ser la solución? Mire, es tan fácil decir en palabras la solución es esta. Es tan fácil. A mí cada vez que me dan recomendaciones y me dicen, mire, yo haría esto en el sistema penitenciario, yo le digo, ¿quiere que vayamos donde la señora presidenta para que lo nombre usted encargado de esto? A ver cómo lo hace. No, que usted es el especialista. Ah, qué bonito. Yo no soy especialista en esto. Yo creo que en la democracia hay oposición y es parte de la democracia que haya oposición, pero también es parte del poder político de una nación que los planes que se proponga y que las órdenes que se den se puedan cumplir. Entonces, la oposición siempre va a estar, las diferencias van a haber, pero tampoco nos vamos a pelear como hondureños por construir una cárcel como esa. Hay que hacerla, eso no debe ser negociable, hay que hacerla y la otra en el otro lado. ¿Para qué? Para beneficio del resto de los hondureños que seguramente lo merecen. A veces, si usted mira, cuando tomamos una medida de que un privado de libertad vaya a pintar lo que él pintó, hay alguien que no le gusta. ¿Usted cree que me preocupa a mí? La orden es que vaya y que lo pinte y que lo quite. Hoy hay personas haciendo eso. Hoy hay privados de libertad haciendo eso.
que lo quite. ¿A usted le gusta cuando lo detienen a las 10 de la noche ahí para hacerle una esquela? Por algo no le gusta. Pero el policía no debe estar pensando si le gusta o no le gusta. Violaste la ley en eso y tenga. Entonces, no hay que preocuparse tanto por lo que se opone, sino por aprovechar el tiempo y hacer y tomar las medidas que tienen que hacer para el beneficio de Honduras. Sí. Usted mencionaba que hay casos que las personas delinquen, son capturadas y a las horas están libres. ¿Por qué pasa esto? Le repito, ¿y usted cree que el crimen organizado no está organizado y que no ha logrado entrar a todos los estamentos? Dígame dónde no está. Dígame dónde no está. Entonces ahí tiene sus peones que le hacen sus cosas. Ahí lo tienen y es una vergüenza para Honduras. Cobrar por Honduras y cobrar por las organizaciones criminales. Porque usted recibe un lempira de una organización criminal, usted pertenece a ella, hombre. Sea militar, policía, fiscal, juez, abogado, lo que sea. Así es. ¿Por qué le agarró dinero a una organización criminal? ¿Por qué se la agarró? Si para eso le paga el Estado. ¿Por qué se lo agarró? Y al momento de agarrárselo, no se convierte. Si yo le paso este teléfono a una pandilla o una mara, pertenezco a ella, no soy un coronel. Soy un MS, un 18 o uno, el nombre que sea, con un uniforme de coronel, pero soy un bárbaro dedicado a delinquir y agarrar dinero a cambio de beneficiar a organizaciones criminales. Eso somos nosotros. Entonces solo por eso digo, hay que sacudir la mesa para que salgan los que son parte de esa criminalidad organizada y que queden hombres y mujeres correctos para que podamos hacer de la ley lo que la ley manda, y es hacer las cosas correctas. Sí, perfecto. Comentarios antes de una pausa, porque debemos una todavía, ya se nos va el tiempo, abogado. Bien, me llamó la atención el tema de los biólogos y el tema ambiental, porque me hicieron otra entrevista, ¿verdad? Yo le contesté con una pregunta al periodista. Ajá, ¿a quién le había importado las Islas del Cisne antes? ¿Y por qué no se pronuncian por Roatán? Las Islas de la Bahía están en una crisis ambiental. Recuerdo hace 20 años que los corales estaban a la orilla. No voy a decir una zona porque van a decir que afectar algún hotel y todo. Pero enfrente usted tenía a metros los corales. Hoy no existen los corales, no hay ambientalista, no hay biólogo. Entonces, eso es lo que me sorprendió, porque yo no soy biólogo, le digo, yo soy criminólogo. Pero sí, esa observación de que los ambientalistas, las Islas de la Bahía están hundidas en el tema ambiental, y las Islas del Cisne hoy son el epicentro del tema ambiental. Sí. Perfecto. Don Javier. Sí, bueno, 3 cositas. Una es aclararle a la audiencia que no recibo dinero de nadie más que de mi trabajo. Aprendí a trabajar desde pequeño y entonces tengo esa posibilidad. Segundo es que, mire, si uno piensa, y claro, tenemos el ejemplo muy cercano de Bukele con su éxito a partir del encierro, pero las sociedades que han progresado, que han evolucionado, que han mejorado, lo han hecho a partir de la educación. Entonces creo que no podemos pensar que esa es la salida y la salida única. Y tercero, en el caso de Islas del Cisne, si necesitamos construir otro centro penitenciario, podemos construirlo en otro lugar. Si uno piensa en términos de conflicto ambiental, entonces tiene que pensar también cuáles son los costos y la posibilidad. Hay alternativas pues para poder hacer eso. No necesariamente se necesita ser biólogo o haber estado en las Islas del Cisne para pensar que vale la pena protegerlos. Y finalmente creo que es el índice de criminalidad, y lo hemos repetido aquí varias veces, se da afuera. Entonces, entiendo la necesidad de hacer, y reitero, más investigación, mejor persecución penal y mejor sanción para las personas que delinquen, pero es necesario trabajar afuera. Y creo que nos hemos centrado mucho en las cárceles, cuando la responsabilidad principal como sociedad
la tenemos en las comunidades, en los barrios, en las colonias, en las ciudades. Bien, estamos llegando al final del foro La Entrevista de Canal 11. Vamos a iniciar con las conclusiones. Don Javier Acevedo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué decir al pueblo hondureño y también sobre sus conclusiones en cuanto a este tema tan importante? No, muchas gracias por haberme permitido compartir con este panel. Creo que es importante pensar en la seguridad de una manera integral, donde tengamos un trabajo tanto preventivo como represivo, con un fortalecimiento importante de la institucionalidad pública encargada de hacer la investigación, de procesar y de enjuiciar. Es necesario fortalecer la policía, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer las capacidades de investigación de la Agencia Técnica de Investigación y también fortalecer e incluso sacudir al Poder Judicial para que actúe de manera congruente con lo que se espera desde la sociedad. Sí. Muchas gracias, don Javier, por haber estado con nosotros. Abogado Rubio, también su mensaje de conclusión. Bueno, gracias por la invitación y obviamente como abogado independiente uno defiende a su representado con todo, ¿va? Dentro del marco de la ley. Como hondureño queremos las condiciones, no queremos llegar a ser un Haití, no queremos un descontrol social y esperamos que las autoridades cumplan con los compromisos y los planes bajo en los términos que se espera, como le digo, que tengan resultados. Nadie va a desaprobar si los resultados son positivos, nadie está en contra, nadie va a estar en contra de que el país tenga paz y seguridad. Sí. Muchas gracias también al coronel Fajardo por haber estado con nosotros. Un mensaje, coronel. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Hay que apuntarle a hacer acciones diferentes y después que la historia sea la que nos juzgue. Creo que hay que retomar también el tema de valores y principios. Hay que fomentar e inculcar a nuestros hijos y a nuestros alumnos en las escuelas este tema que nos va a ayudar como sociedad a fortalecerla para tener una mejor Honduras. Hay que retomar el tema de la familia. La familia es la base de la sociedad, eso lo vengo escuchando yo desde que estaba en la escuela. Retomémoslo, porque eso es fundamental para que tengamos una mejor sociedad. Y para finalizar, pues, a la población que tenga confianza en que estos procesos y estas acciones que estamos haciendo desde la Comisión Interventora van a ser positivas para la paz y la seguridad de nuestro país. Muchas gracias, coronel Fajardo. Gracias también al coronel Muñoz por habernos acompañado aquí en el foro de la entrevista. ¿Qué decirle al pueblo hondureño, coronel? Muchas gracias. Los aportes del licenciado Acevedo, el abogado Rubio, igual el coronel Fajardo. Estamos claros con lo que se tiene que hacer y solo toca implementarlo. Aquí hay que hacerse amigo de un lado. O nos hacemos amigos de la criminalidad organizada, llámese maras, pandillas, narcotráfico, trata de personas o lo que sea. O el lado de la ley. Pero hay que hacerse de un lado. No podemos ser neutrales en esto. Hay que ponerle orden a los criminales de este país. Y Honduras se reserva el derecho de cómo hacerlo, por ser una nación libre, soberana e independiente. Nadie nos va a cambiar este país sino los hondureños. Por consiguiente, manos a la obra. Que Dios nos guíe, que Dios nos ampare en esta lucha. Gracias, coronel Muñoz. Y gracias, por supuesto, al pueblo hondureño por estar pendiente de la señal de Canal 11. Hoy hemos hablado de este tema que, por supuesto, sigue generando controversia en nuestro país, como es la construcción de 2 nuevas cárceles aquí en Honduras. Con esto hemos llegado al final del foro de la entrevista de Canal 11. Que tengan todos un feliz día.